Bueno, buenas tardes y buenas noches, queridos colegas y compañeros de la red. Es un verdadero placer compartir este espacio junto a ustedes. La iniciativa partió de una colega nuestra y compañera, y de verdad todos ustedes se han sumado a pensar, a compartir este espacio de intercambio y aprendizaje, y el tema que nos reúne es la investigación. Así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Laura Weisman, y los dejo en compañía de nuestra colega Silvia Carmona y Aliria, quienes van a acompañar y estimular este espacio, también junto a Aida Rosa y Luciana Rinaudo. Así que para nosotros un placer. Y bueno, a partir de ahora yo me muteo para poder ustedes trabajar, ¿sí? Un placer enorme estar acá junto a ustedes. Que disfruten y bueno, nos faltará otra oportunidad para seguir juntos trabajando. Que disfruten. Bueno, muchas Gracias. gracias y buenas noches a todos. Un placer recibirlos en este espacio, aunque sea virtual. Muchas gracias a toda la gente de Costa Rica por su amabilidad y profesionalismo. Eh, Tenemos la presencia de la licenciada Rebeca Castellanos, que ella es la vicerrectora académica de la UNAE. Es licenciada en Educación Especial, tiene una maestría en Gerencia de Recursos Humanos, tiene una especialización en transformación educativa, es investigadora de temas de formación de docentes en pedagogía, docente de pre y posgrado en educación, articulista y conferencista en temas educativos, y tiene 40 años de experiencia profesional. Directora del posgrado, como dije, y vicerrectora académica actual de la Universidad UNAE. Licenciada, le damos la palabra porque a partir de su universidad y por pedido de una de las profesoras de la universidad, la doctora Mónica Valencia, es que estamos aquí reunidos para colaborar entre todos sobre la investigación que se hace en su universidad. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, un gusto estar con todos ustedes aquí. Quiero hacer solo una pequeña aclaratoria. Yo fui vicerrectora académica, actualmente soy la rectora de la UNAM. Eh, un- Así que una experiencia interesante de la cual les voy a contar un poquito ahora, y mientras hablaban ustedes, yo pude conseguir un pequeño video de una actividad que hacemos que también me gustaría mostrarles, un video cortito. Bueno, la Universidad Nacional de Educación, seguramente como Mónica les habrá dicho, la profe Mónica Valencia, es una universidad formadora de profesionales de la educación. Nosotros formamos docentes a nivel de pregrado. Es una universidad muy joven, tenemos 7 carreras de pregrado presencial: educación básica, inicial, educación especial, educación intercultural bilingüe, pedagogía del inglés, pedagogía de las artes y las humanidades, educación en ciencias experimentales. Y tenemos en línea 3 carreras: educación inclusiva, educación inicial, educación básica. Tenemos además 2 carreras de profesionalización docente, que son 2 carreras a distancia: educación básica y educación intercultural bilingüe. Estas 2 carreras, la universidad está en una provincia en la Sierra Sur de Ecuador, en la provincia del Cañar. Y estas 2 carreras, que les comentaba que son semipresenciales a distancia, se ofrecen en las 6 provincias amazónicas del país. El país es un país pequeño, pero tiene claramente distinguidas 3 grandes regiones: la costa, la sierra y la Amazonía. La Amazonía ocupa
más del 33% de la extensión del país. Y nosotros tenemos lo que llamamos un centro de apoyo, que es la unidad más pequeña por la que funciona la universidad en cada una de las provincias. Y esa carrera es una carrera que ofrecemos, esas dos carreras, para profesionalizar docentes en servicio que no tuvieron la ocasión de estudiar el tercer nivel, que son bachilleres la mayoría, y que trabajan en las zonas más apartadas de la Amazonía ecuatoriana, algunos en la propia selva en frontera con Perú. Y es una experiencia bien interesante. Las otras experiencias también son muy bonitas, la educación intercultural bilingüe, por ejemplo. Los estudiantes hacen lo que llamamos las prácticas de inmersión en escuelas interculturales en regiones bastante apartadas, donde está la población quichua o la población shuar, y que se rigen por un modelo de educación intercultural bilingüe que existe en el Ecuador para ese tipo de escuelas. Entonces, con toda esa variedad, digamos, con toda esa gama, el Ecuador es un estado plurinacional donde se respetan inclusive el quichua y el shuar como lenguas de relación intercultural. Y además de eso, la UNAE tiene profesores de 17 países. Entonces, con toda esta gama, se forman nuestros futuros docentes y los docentes actuales, pues a través de este programa de profesionalización, también de 12 programas de maestría y de un programa de doctorado que tenemos en educación. En todo este marco, la, la UNAE concibe su filosofía institucional y esa filosofía institucional está basada en un enfoque ecosistémico. ¿Por qué no enfoque ecosistémico? Porque, bueno, tiene presencia en toda la Amazonía y también presencia en una provincia costera, que es la provincia de Manabí. Como se trata de la formación de docentes y tenemos una relación muy estrecha con el Ministerio de Educación y también con otras universidades, el enfoque ecosistémico se hacía imprescindible. Ese enfoque ecosistémico nos lleva también a pensar en la formación de un docente que pueda comprender la complejidad del Estado ecuatoriano y del sistema educativo ecuatoriano, que tenga un pensamiento flexible, que tenga también empatía, que tenga también la posibilidad de trabajar de manera inclusiva, con un enfoque inclusivo, no solamente para personas con discapacidades, sino para personas que vienen de otros países, que vienen de otras regiones, personas que han tenido posibilidades de aprendizaje diferentes, personas con muchísimos problemas sociales o familiares. Es decir, un enfoque inclusivo súper fuerte que tenemos nosotros aquí en la universidad. Luego de la filosofía institucional, otro documento que para nosotros es fundamental es nuestro modelo educativo pedagógico. Y ese modelo educativo pedagógico se articula con esta filosofía institucional y transversaliza todas las carreras y los programas de posgrado. En ese modelo educativo pedagógico, bueno, hay muchísimas cosas, como por ejemplo la investigación y la práctica como ejes transversales. Queremos formar docentes que sean no solamente docentes creativos, innovadores, sino docentes que puedan generar soluciones a los problemas educativos en contextos tan disímiles como el que les digo en ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, que son ciudades altamente desarrolladas, o también en las poblaciones más apartadas de la costa de la Amazonía o de la propia sierra. Nosotros tenemos aquí en el país, me imagino que en todos sus países también hay aún, las escuelas unidocentes o bidocentes, que son escuelas que tienen un solo maestro o dos maestros para atender a todos los grados. Esa es una realidad latinoamericana que no se va a ir. Esa es una realidad que responde precisamente, entre otras cosas, a la dinámica generada por la geografía de los países. Entonces, los estudiantes nuestros que se están formando requieren conocer las diversas formas de trabajo articulado e integrado para poder dar respuesta también a estas escuelas que aquí en Ecuador son más del 45%. Son las escuelas unidocentes y bidocentes. Entonces,
Como se darán cuenta, en nuestro modelo educativo hay varios elementos que son fundamentales. Uno es la investigación, el otro es la práctica, el trabajo directamente articulado con la práctica, y uno de los principios de nuestro modelo es la estimulación de la función tutorial del docente. Es decir, ese docente, que no solamente es un catedrático o un profesor que dicta su clase y se acabó, sino ese docente que ustedes conocen mejor que yo porque ustedes son orientadores, ese docente que hace el acompañamiento tanto en la parte académica como también en la parte personal social. Nosotros tenemos las tutorías en la universidad organizadas de diversas maneras. Hay unas tutorías académicas que, bueno, son las tutorías que se hacen con las carreras, directamente en las asignaturas, para que el estudiante potencie su aprendizaje, las tutorías que se hacen en la práctica preprofesional y las tutorías que se hacen en la titulación. Pero también tenemos las tutorías personalizadas. Y hay espacios en los cuales estas tutorías todas confluyen en actividades casi únicas, y ya les voy a contar cómo, ¿no? Entonces, esta función tutorial del docente, sobre todo las tutorías personalizadas, se conectan directamente con la Dirección de Bienestar Universitario, donde tenemos pues todo el apoyo psicológico, el apoyo de orientación, las becas, la defensora estudiantil. O sea, todo esto funciona de manera bien unida y bien articulada para garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la formación integral del estudiante. Nosotros tenemos una tasa de graduación buenísima, aproximadamente del 80%. Tenemos muy poca deserción. Y eso se debe, entre otras cosas, a esa función tutorial que realizan los docentes. Nuestros docentes son profesores, pero son tutores todos. Entonces, el estudiante se siente acompañado durante todo este proceso. Esto ha sido así desde que la universidad se creó en el 2015, pero se ha ido perfeccionando, porque al principio pues no sabíamos cómo llevar a cabo esto. Y bueno, se ha ido mejorando. Hemos tenido muchísimos problemas, por supuesto, pero se ha ido mejorando. Mónica estuvo de directora de tutoría, eh, y el trabajo que se hace con los profesores es un trabajo bien bonito, y es un trabajo, no deja de ser complejo por ser bonito, por todas las implicaciones que esto tiene a su alrededor. Les cuento, por ejemplo, que en estas escuelas unidocentes, nosotros para este año, viendo la realidad del país y viendo además que los estudiantes que se graduaban, el primer mercado de trabajo con el Ministerio de Educación era estas escuelas ubicadas todas en zonas rurales, lejanas. Creamos un programa de becas, se llaman becas de alto beneficio social. Entonces, a esas escuelas enviamos parejas o tríos de estudiantes de diferentes carreras. Por ejemplo, va uno de inglés, uno de básica y uno de inicial. O va uno de pedagogía de las artes y uno de básica. O uno de ciencias experimentales, de acuerdo con la realidad que encontremos en las escuelas. Yo he visitado muchas escuelas de estas y recuerdo claramente una que la maestra me decía: yo soy experta en enseñanza de la matemática y de la ciencia, pero tengo niños que no saben leer y escribir y yo no sé cómo enseñarles. Entonces, por eso pensamos en esa propuesta de esa beca, em, y lo llamamos beca porque le pagamos un estipendio, pero es parte de su práctica, en la cual la función del tutor es fundamental. Y ahí se conecta no solamente el tutor académico para acompañarlo en la mejor manera de aprender de la maestra que está allí y de enseñarle a la maestra lo que él sabe, sino también en esa parte personal, porque ellos están fuera de sus casas, en pueblitos donde generalmente son bien acogidos, pero no siempre, donde pasan trabajo porque tienen que, entre todos, pagar una residencia, comprar comida. Es decir, toda una situación. Además, encontramos en muchos casos situaciones de violencia contra la mujer y contra las niñas. Y todo esto implica una función del tutor
fundamental. Entonces, ese es un panorama bien interesante que estamos teniendo. Hemos tenido también aquí en la universidad, como les dije, estamos en la provincia del Cañar y en esta provincia es una de las provincias que tiene el número más alto de migraciones hacia los Estados Unidos. La gente se va para los Estados Unidos. Entonces se van, dejan a los hijos, a los más pequeños con los más grandes, solos en la casa, o los dejan con los vecinos, o los dejan con los abuelitos, o muchas veces los dejan al cuidado de las maestras. Entonces, eso ha generado en los chicos que han tenido esta situación en su hogar y que estudian en la universidad, ha generado cuadros de depresión, intentos de suicidio. O sea, es una situación bastante compleja. Y por eso para nosotros la parte de la tutoría es fundamental. Em, Y lo otro que quería comentarles, porque ya llevo como, no sé, como 15 minutos hablando, lo, lo otro que quería mostrarles es un video sobre lo que estamos haciendo en la Amazonía. Es un video cortito de una entrevista a unos maestros que son maestros, los llamamos maestros estudiantes, porque son maestros que no tienen título, pero son maestros, pero son nuestros estudiantes. Entonces, para que ustedes vean el contexto en el cual esta gente trabaja y estudia, sus propias condiciones de aprendizaje, pero sus propias condiciones personales en las cuales el rol del profesor tutor que tenemos ahí en ese programa es fundamental. No sé si me permiten compartir. A ver. No, necesito permiso para compartir. Seguramente Luciana, a cargo de Secretaría de Comunicaciones, ya le da el permiso. Ujú. Entonces, este es un trabajo interesantísimo porque la misión nuestra es contribuir con la transformación de la calidad de la educación y donde primeramente se da esa misión en realidad es en este programa de profesionalización. Rebeca, ahí puedes compartir. Chévere. Me avisan si escuchan. ¿Escuchan? ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Ah, Sí, sí se perfecto. escucha. Esto es la Amazonía. La cartera del Ejecutivo aquel tiempo cerró en las universidades prácticamente. No había nadie como entrar. Todas las puertas de las universidades estaban cerradas y nosotros como docentes no podíamos ingresar. Yo quería seguir mejorando para yo luego poder compartir con mis estudiantes. Yo ya tengo como 20 años o 21 años de docente. Ya matriculé para la universidad, voy a comprar una moto para trasladarme, porque esperar el vehículo que entra y sale es muy difícil, al manifiesto del chofer, pues. Entonces dije, no, voy a sacrificar, dije, con una moto voy a sacar. Me da el título y salgo. Dije, esta moto, gracias, moto. Me saqué el título, te vendo, dije. Yo vivo en una comunidad que cruzar el río Aguarico. Entonces eso me ha dificultado, que las clases eran hasta tarde, entonces no me alcanzaba la canoa y he solicitado a vivir en una, ya la segunda casa ha sido la UNAM. Para mí también es demasiado importante el manejo de tecnología, ya que ahorita con pandemia nadie nos estuvimos preparados para enfrentar con estudiantes, pero a base que nosotros ya teníamos base, ya conocíamos algo ya para defender, entonces ha sido fácil para orientar, para llegar a nuestros estudiantes.
Tuvimos que llegar con los padres de familia a trabajar con ellos, a hacer investigaciones, a conocer a lo menos en el periodo anterior. Y eso estamos impartiendo los conocimientos a los actores, no solamente a nuestros estudiantes, no solamente a los padres de familia, sino que a la comunidad educativa en general y otros más. Bien, como ven, esos son los contextos, esos son algunos de los maestros, ¿no? Y ese es el contexto en el cual ellos trabajan y estudian. En la Amazonía, esa profesora que decía que tuvo que vender la canoa y comprar una lancha. Yo la vi hace 15 días, estuve allá en Sucumbíos y la vi hace 15 días, ya se graduó. Y el resto de los profes. Entonces, los profesores nuestros, los tutores, van a hacer tutoría de acompañamiento y de práctica a las escuelas donde ellos están. Así como ellos cruzaban el río, la señora cruzaba el río, se iba los fines de semana con sus hijos, con el racimo de plátano, con las ollas, y se quedaba a dormir en la universidad. Asimismo, los profesores nuestros se iban, cruzaban el río y se iban igual a las escuelas donde ellos están trabajando para hacer la tutoría. Entonces, una persona como esta señora, por ejemplo, Jacqueline, o como el otro señor que tuvo que comprar la motocicleta, con un cuadro de hijos, 10 hijos tiene ella, 8, no sé cuántos hijos, con un sueldo, lo que ganaban pues sin haberse graduado, que eran como $500, haciendo el esfuerzo de ir para la universidad, necesita un Buenas noches. Hola, acompañamiento, ¿qué tal? ¿Todo bien, Juan? necesita un Doña Flora, acompañamiento y una tutoría ya le voy a cobrar. personalizada, además de la académica. Disculpa, Rebeca, le pedimos a los participantes que se muteen, por favor, que apaguen los micrófonos. Creo que es Claudia. Ajá, Luciana también lo puede. Sí, sí, Pero no sé si Luciana está conectada. sí. Sí, pero está como anfitriona Rebeca. Ya voy a buscar. Bien, No, no me deja a mí silenciar. Ah, claro. porque había una compañera que quería entrar, no sé quién la habilita, si Rebeca. Laura, déjame buscar a Luciana. Sí, sí. Disculpa, Rebeca, ya que estamos como muy conmocionados todos de ver toda esta realidad que de alguna manera es similar, sobre todo en algunos límites de nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias por tu presentación y contextualiza de alguna manera el porqué de la investigación y la necesidad de articular con los presentes. Te agradecemos de sobremanera. Sería importante después que este video después nos acerques a través de Mónica o al correo de Relapro para que lo podamos difundir y seguir conversando sobre el mismo. Te agradecemos de sobremanera. Ahora Claro. vamos, bien. Perdón por la interrupción, pero por una cuestión de tiempo y para dar lugar a la organización de los profesores que acompañan a la profesora Mónica, voy a presentarlos, que ellos van a ayudar a hacer la síntesis de la sistematización de la investigación. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra querida compañera de Junta Directiva y Secretaria Académica, Aliria, para que pueda posibilitar este avance de la investigación que presentó la colega Mónica Valencia. Te doy la palabra, Liria.
Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a la rectora Rebeca por habernos compartido ese emotivo video sobre el cual pudimos darnos cuenta de esos contextos tan difíciles sobre los cuales estamos siendo desafiados, no solo Ecuador, yo diría que toda América Latina. Bien, en relación con el tema que hoy nos ocupa para nosotros intercambiar ideas en este conversatorio, de acuerdo a lo que Mónica nos hizo llegar como tema de investigación que están adelantando, entendemos que están intentando hacer una evaluación del modelo o enfoque de la acción tutorial que están desarrollando en la universidad. Y en ese contexto, pues nosotros queremos abrir la discusión o el intercambio de las ideas en relación a lo que en principio deberíamos nosotros reflexionar con respecto a la importancia que tiene la orientación en el campo académico universitario, en ese contexto, y muy especialmente lo que significa el proceso de la acción tutorial que debe desarrollarse en esta praxis. En este sentido, me gustaría que, si es posible, que Mónica nos pueda compartir como el objetivo central de la investigación para nosotros pues abrir la discusión en función de una estructura que he realizado para poder dar el derecho de palabra en función de algunos lineamientos que creo que nos pueden ayudar para entrar en este intercambio de ideas y en estos discernimientos que nos están ocupando. Así que me gustaría que si Mónica nos puede, por favor, compartir lo que ella tiene. Claro, cómo no. Muchas gracias, profesora Rebeca. Muy interesante y muy sustanciosa la presentación que yo quería que usted haga precisamente para contextualizar nuestra realidad social, y que los compañeros orientadores, catedráticos universitarios comprendan y asienten qué es lo que buscamos a través de este proyecto de investigación. Este es un proyecto de investigación aprobado en el 23, en la convocatoria que cada año se hace en nuestra universidad. La UNAE, como bien lo dijo la profe Rebeca, es una universidad pública cuyo título del proyecto aprobado es la gestión de un modelo de orientación y acción tutorial para la Universidad Nacional de Educación. Se determinó así el título porque nosotros aquí en el Ecuador aún no hay una política pública que dirija estrictamente esta orientación y acción tutorial. Incluso en educación básica todavía no están claros los lineamientos de quién hace la orientación. Los orientadores son cualquier profesional del campo de la psicología. Por ejemplo, hay orientadores en educación básica y en las universidades psicólogos clínicos, psicólogos educativos. Aquí no hay universidades que se gradúen orientadores. En la Universidad de Cuenca, pública, aquí en Cuenca, hay unos orientadores familiares, pero egresan de la Facultad de Derecho. No hay orientadores con el perfil nuestro. Esa es una primera limitación para la acción tutorial. Luego, en las universidades como la nuestra, sí hay lineamientos de acuerdo a las políticas internas de cada universidad. Sin embargo, la inversión que debe hacer la universidad, como bien lo explica la profe, son los docentes universitarios que debemos cumplir ese rol de tutor. Habrán carreras muy afines que pudieran decirnos o garantizarnos que hacen eficientemente este rol. Sin embargo, nosotros como orientadores, y yo principalmente en este proyecto que propuse, es que se precisa un proceso de capacitación permanente al docente que no es orientador,
que puede que tenga ese interés, esa vocación. Ustedes ven que el perfil del orientador como acompañante, como asesor, como coaching, tiene unas características específicas. Ese no es el interés del proyecto, que convertir a cada profesor en un orientador sería absurdo, pero sí acompañarle, gestionar un proceso de capacitación para desarrollar por lo menos las habilidades básicas que debe tener un tutor. Por ejemplo, la escucha activa, la mediación, la resolución de problemas, la resiliencia. Y este proyecto, además de buscar los fundamentos teóricos, conocer los enfoques que se están usando y dando resultados, por lo menos en América Latina, es que también estamos diseñando, preparando el curso que va a ser una experiencia de capacitación. Entonces, a partir de esto, sale el objetivo general, que es construir un modelo de orientación y acción tutorial que procure el crecimiento y potenciación del desarrollo integral del estudiante nuestro. Es decir, que en esta formación de tutores esperamos mejorar, dar mayor calidad a lo que ya se está haciendo. Sin duda hay una función tutorial en estos años de universidad que debe ser revisada, planteada, actualizada incluso. Tenemos una línea base teórica que fue dada, la universidad trajo al muy querido profesor, ¿cómo se llama? El Manuel Hernández, se me fue el nombre, y fuimos capacitados por él en el 2017, pero no pudimos continuar. Él trajo este modelo eminentemente español, y como decía la profe, hemos tenido altos y bajos en todo este proceso, ¿no?, de formación como universidad y con todos los modelos que se precisan hacer. Entonces, este es el de orientación y acción tutorial, que es el que buscamos construir en base a, en este momento que yo propuse a Silvia, a Laura, que nos ayuden, es para saber qué estamos haciendo en Latinoamérica, qué modelos están dando resultado, y nosotros conocer esas experiencias como investigadores. Aliria, no se te escucha. Ay, perdón. Muchas gracias, Mónica. Te preguntaba que si te referías quizás a Rafael Vizquerra con el enfoque de acción tutorial que tiene España. No es Rafael, es el profesor. Okay. Ya voy a acordarme. Ok, tranquila, no importa. Tantos teóricos en la cabeza. Ajá. Claro. Sí, bueno, uno de los primeros aspectos que es importante, pues, tratar de, por lo menos, tener como esquema dentro de este proceso de investigación que ustedes están teniendo, es precisamente poder ubicar en ustedes, con la experiencia que ya han tenido, así no haya sido de una manera académica sistemática, ya hay maestros o profesores que están ejerciendo la acción tutorial. Sería importante también, no sé si han hecho algún focus group para poder escuchar también esas experiencias que permitan un poco darle lo que va a ser en este caso la situación específica que tiene que ver con la realidad que ustedes tienen en la universidad y con la realidad sociogeográfica que tiene también Ecuador dentro de lo que serían las tareas o fines que tiene la educación en el país, de acuerdo a las políticas públicas y a lo que puede estar establecido allí como formación a nivel de los fines de la educación. Pero al mismo tiempo sería muy interesante que en el plano de la investigación se pudieran establecer como mínimo cuáles serían esos componentes que van a integrar la acción tutorial.
Y cuando me refiero a componentes, estamos hablando como los ámbitos de acción que de alguna manera tanto la rectora como tú, Mónica, lo acaban de asomar, ¿verdad? Pero quizás dándole una estructura a lo que es el trabajo de la investigación, pienso que los componentes de esa acción tutorial, definir esos ámbitos a nivel de la función docente, a nivel de lo que es el bienestar estudiantil y a nivel de lo que es el desarrollo académico del estudiante, específicamente en todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempeño académico a nivel de ingreso del estudiante, permanencia y prosecución en su carrera y el egreso. Creo que definir esos componentes serían unos elementos importantes de base para darle como el sentido de lineamiento que va a permitir lo que es la consecución posteriormente de la parte de aplicación para poder buscar resultados, buscar datos y poder medir resultados, ¿no? No sé si eso lo tienen como estructura en lo que mencionas como modelo. Sí, por supuesto. Hay un marco legal aprobado desde las instancias reguladoras de la educación universitaria en Ecuador, el reglamento de evaluación, seguimiento al desempeño estudiantil, reglamento de las tutorías. El marco legal, sí, con el que contamos, ese es el que a través de estos reglamentos es que se puede desarrollar hasta el momento las funciones tutoriales, legales, netamente, por ejemplo, dice las funciones del tutor de acompañamiento son como 10 y como reglamento, ¿no? A, B, C. Y están clasificadas las tutorías. Tenemos el marco legal, que es el camino por donde se realiza la acción tutorial. Sin embargo, cuando mencionamos en el proyecto modelo, es precisamente lo que busco ahora, ¿no? Es establecer las perspectivas teóricas, marcos, enfoques de una orientación a nivel universitaria, las experiencias de ustedes, qué están haciendo, bajo qué pautas filosóficas, epistemológicas, humanistas, qué líneas de la psicología humanista, de la psicología transformacional tiene, por ejemplo, Argentina, qué funciona en Argentina. Vemos, por ejemplo, que el joven universitario es muy similar en Latinoamérica y en Europa. Están sufriendo las mismas circunstancias existenciales. Entonces queremos, por lo menos desde mi perspectiva, es conocer qué es lo que están haciendo en otras universidades que esté dando resultados y que incluso puedan decir, por ejemplo, el profesor, Dios mío, se me fue el nombre, él cuando vino acá en el 2017 y nos propone este modelo, no fue un modelo, fue unos lineamientos un poco más filosóficos y epistemológicos, muy poco pragmático. Y en este año, en el finales del 23, él mismo hace evaluación de su modelo, diciendo que por la característica, el perfil del joven español, no dio los resultados que ellos esperaban. Entonces, como estamos investigando sobre la marcha, ¿no? Estamos buscando precisamente las experiencias que ustedes tienen, con muchos más años. Argentina, ¿cuántos años tienen como orientación en las universidades? Lo mismo México, Colombia. Lo que aquí en Ecuador, como les digo, aún ni siquiera es una política pública en la educación universitaria. Bien, Mónica, acabas precisamente de abrir la discusión para el público y tiene Aida levantada su mano para poder entonces participar con esta inquietud que Mónica ha dejado abierta. Bueno, mi nombre es Aida Rosa Gómez Labrada y felizmente tengo la experiencia de trabajo en Cuba, pero también en el Ecuador. He trabajado en el Ecuador en universidades, en la Universidad Nacional de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja también, lo que me ha permitido ser investigadora acreditada por la CNECI en esas universidades, tanto en el nivel de posgrado como en el nivel de
de pregrado. Ahora, primero voy a hablar de Cuba y luego entonces voy a hacer algunas acotaciones con relación a lo que se está haciendo en el Ecuador, que plantea la directora y lo que plantea Silvia. En Cuba nosotros nunca hemos tenido la carrera de orientación en sentido general. La orientación se hace de forma transversal en todas las carreras. Las carreras en su diseño tienen asignaturas que van dirigidas a preparar al docente para el proceso de orientación, cualquier tipo de carrera pedagógica y también carreras que no son pedagógicas en estos momentos se han incluido en ese sentido. Es decir, que se prepara, por ejemplo, en el caso de las pedagógicas, el estudiante desde su propia práctica, desde los primeros años, va vinculando la teoría con la práctica. Ahora, ¿cuáles son los sustentos epistemológicos que hemos utilizado en Cuba y que también a la vez voy a decir que se utilizan en el Ecuador? Nosotros hemos utilizado mucho el tema para los modelos educativos en sentido general, la teoría del constructivismo de Vygotsky y de Piaget. También se utiliza el conectivismo, se utiliza la neurociencia. Muy importante, Pablo Freire. ¿Por qué? Porque todo esto nos permite esta integración, partir desde la teoría, la reflexión desde la teoría a la práctica y una práctica mucho más mejorada, al igual que esa teoría. Es decir, y en estos momentos en Cuba nosotros utilizamos mucho la ciencia y la innovación que se aplica a todo este proceso. Ahora, se hace con la triada escuela, familia, comunidad, desde ese punto de vista y eminentemente inclusivo. Usted encuentra en una universidad nuestra, igual que la encuentra en Ecuador, un estudiante que tiene una discapacidad, una necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad y está cursando una carrera universitaria. Y entonces el docente está en condiciones de orientar desde ese punto de vista. Entonces también existen en Cuba centros de orientación y diagnóstico para aquellos estudiantes que tengan algunas dificultades más, que necesitan de una mayor atención, se remiten a esos centros con un carácter multidisciplinario en este sentido. Y realmente eso ha dado muchos resultados en todo el desarrollo de la educación superior, sobre todo el carácter ese participativo y transversal del docente en todas las áreas. En el Ecuador me parece muy súper interesante lo que están haciendo en la UNAI. ¿Por qué razón? Porque antiguamente existía la carrera, por lo menos en la Universidad Nacional de Loja, de orientación educativa, pero esa carrera fue quedando con las nuevas directivas y aparece entonces la carrera de psicopedagogía, que por cierto el diseño de esa carrera yo participé activamente y dirigí ese proceso de esa carrera. Muy interesante decirle a Ecuador y a la rectora y demás que realmente las bases para los diseños de las carreras son súper excelentes. Generalmente utilizan la teoría de la complejidad con una serie de sustentos teóricos y prácticos muy, muy excelentes y que los estudiantes aprenden mucho. Entonces, ya al desaparecer la carrera como tal, aparecen estas otras carreras de psicopedagogía, educación especial, las carreras de educación básica y de infantil y otras que necesitan realmente de la preparación del docente y a la vez preparar a estos estudiantes, pero tienen esos mecanismos desde el inicio. ¿Por qué razón? Porque le decía que el propio diseño curricular permite que el estudiante desde el primer año se familiarice con la práctica como tal, hasta graduarse.
Y realmente es algo muy, muy, muy interesante, muy bueno, que si se hace como se diseña, realmente el estudiante aprende mucho. Y creo que ustedes en esa investigación pueden generar para el país, en este caso para las universidades, porque no existe un programa que vaya o un proyecto directo a preparar a los docentes, sobre todo a estos docentes de carreras pedagógicas, para la orientación. ¿Por qué? Porque ya no existe como tal. Hay algunas maestrías que hay, una en la Universidad Nacional de Loja, que por cierto yo fui docente de esa maestría, pero ya no hay una segunda edición de una maestría en orientación educativa. Entonces, creo que ustedes está muy bien pensado desde la educación superior hacer ese proyecto, diseñar un modelo que debe tener como sustento el contexto donde se desenvuelven los diferentes actores. ¿Por qué? Porque como usted mismo decía, hay una diversidad de etnia, diversidad de características, por lo tanto, desde ese contexto, teniendo en cuenta la vida cotidiana, la cultura, la identidad, diseñar ese proceso de orientación sustentado en estas teorías del constructivismo de Vygotsky, de Piaget, el conectivismo, teorías que vayan dirigidas, Pablo Freire, que trabaja en la propia acción como tal, y sobre todo priorizando el tema de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque es una característica de esa región. Creo que le quedaría un modelo muy interesante que pueden proponer para el docente, por ejemplo, cursos de posgrado, de educación continua, cursos de preparación metodológica en las propias universidades con los docentes que imparten las diferentes asignaturas y que tienen que hacer esa acción tutorial con los estudiantes desde el primer ciclo hasta que se gradúan los estudiantes. Creo que es algo súper interesante que ustedes van a ser los pioneros y van a ser los que realmente van a resolver ese problema que ahora está latente ahí en ese momento, en estos momentos en el Ecuador. Me parece que sí. Muchas gracias, Aida, por ese aporte tan significativo y que, bueno, está también basado en tu experiencia directamente con el Ecuador. Eso es algo que permite, pues, ese tipo de soporte con suficiente base dentro de lo que ha sido el desarrollo académico que has tenido la oportunidad de hacer allí. Sería bueno si alguien más quiere participar con respecto a esta inquietud desde su país, cuál sería el modelo o enfoque de la acción tutorial como el elemento específico que estamos analizando para la orientación académica universitaria. Tiene la mano levantada Flora. Tienes la palabra. Buenas noches. Yo me encuentro en condición de docente jubilada. Me jubilé en junio del año pasado, pero voy a hablar acerca de la Universidad Pedagógica, que es la única institución a nivel centroamericano formadora de docentes, especialmente aquí en Honduras a nivel nacional y a nivel de Centroamérica. La Universidad Pedagógica es muy preocupada por la formación de los docentes porque toda responsabilidad recae sobre esta institución y por ello pasa pendiente de establecer reforma para hacer mejoras y esta institución asume el modelo educativo con un enfoque curricular basado en competencias académicos profesionales desde la perspectiva teórica del constructivista y tipología planteada por Proyecto Tuning, Tuning Latinoamérica, ¿verdad? Con adaptaciones hechas sobre la base de la realidad nacional, regional y las demandas que se plantean a la educación superior y particularmente a la UPNFM. Quiero decir que la Universidad Pedagógica es una institución que se ha preocupado muchísimo por la investigación, inclusive ha tenido convenios con algunas universidades
a nivel latinoamericano y algunas europeas, y han habido intercambios de procesos de investigación. Fue una etapa muy enriquecedora con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, donde ellos planteaban un modelo de investigación y de formación en el estudiante que sea más un tipo de una investigación, acción, pero más aplicada, no con rigurosidad científica, porque generalmente el estudiante ve la investigación como algo que solo los genios o solo la gente muy inteligente puede hacer este tipo de investigación. Entonces, nuestra universidad, digo nuestra, la siento todavía mía, ¿verdad? La universidad pedagógica ha fomentado una cultura de investigación. Y en esa cultura de investigación permite que el alumno adopte, vea la investigación como algo natural del proceso formativo en relación a lo académico. Y todos los años la universidad pedagógica desarrolla un seminario de investigación educativa a nivel internacional para la formación de estudiantes y docentes. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay intercambios, hay talleres, hay exposiciones de investigaciones de los estudiantes. El modelo educativo tiene que ver mucho con esto, pero con lo que planteaban en relación a que veo interesante a considerar la investigación como eje transversal. Es excelente, me parece que eso es excelente. Pero para poder trabajar la investigación y que llegue a todos, no podemos pensar solamente en la carrera de orientación educativa. Debemos pensar en todas las carreras que se forman en la universidad. Y para ello, por ejemplo, tenemos que pensar en que los docentes tienen que ser un solo equipo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eje transversal, estamos hablando de que, por ejemplo, en las carreras generales, ¿por qué no enseñarles a los alumnos cómo aplicar las normas APAS? Pero no solo que lo enseñe un profesor. Por eso hablábamos de Morin, que habla del pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo es pensar en que el estudiante pueda integrar todos los conocimientos. Pero para que el alumno pueda integrar todos esos conocimientos, los docentes debemos de trabajar en equipo. Y de esa manera, si hay comunicación sobre qué competencia, ¿verdad? Podríamos decir una competencia genérica, se podría formar en la formación general, cuáles competencias en la formación genérica, cuáles en la formación específica. Pero eso no quitaría que, por ejemplo, si se está desarrollando unas asignaturas en la formación pedagógica, no nos vamos a olvidar de que tenemos que revisar, por ejemplo, las normas APAS. Entonces, es de trabajar en equipo, hacer una malla de cómo nosotros debemos prepararnos. Los profesores es necesario que planifiquen en equipo. Por ejemplo, esas asignaturas comunes deben de trabajarlas en equipo y decir, bueno, con esta asignatura, ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué le va a servir? Por ejemplo, si estamos hablando de formación pedagógica y estamos enseñando, por ejemplo, psicología del aprendizaje, que si estamos enseñando las teorías, cómo estas teorías se pueden aplicar en las siguientes asignaturas y cómo aplicarlas. Entonces, se necesita esa integración de los docentes que planifiquen en equipo, que hagan proyectos comunes para que el muchacho pueda desarrollar competencia. Otra cosa es ya no seguir enseñándoles a los estudiantes con problemas ficticios. ¿Por qué no llevarlos a que ellos vayan al campo, a la realidad y puedan
detectar problemas y por qué no trabajar en función de esos problemas. Entonces considero que es un buen trabajo que tiene que hacerse en relación de los docentes. Bueno, hay tanto que hablar que quiero decirle, hasta se integró la colega Claudia Velázquez, que ella tiene mucha experiencia de trabajar en la Universidad de Pedagógica y que ha sido orientadora. Pero eso es lo que yo quiero decirles en relación a la experiencia que yo tuve en la Universidad Pedagógica. Muchas gracias, Flora. Tiene levantada la mano Gabriela Cabrera. Saludos, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quería compartir con ustedes muy rápidamente digamos, lo que es mi visión de lo que ha venido ocurriendo con la tutoría a nivel nacional en México y en particular en las universidades con las que he podido interactuar, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde yo trabajo, ¿no? En grosso modo les diré que efectivamente me tocó el privilegio de ser alumna justamente de Manuel Álvarez, de Rafael Vizquerra y de todos los colegas españoles. Fui a estudiar precisamente el doctorado con ellos. Así que les conozco bien. Yo llegué a estudiar en el año 2000 a Barcelona y justamente estaba en auge el modelo que habían impulsado Manuel Álvarez González y otros más, no necesariamente Vizquerra en ese momento, en varias universidades. Era un modelo, como estoy escuchando que nos ocurre, no, era un modelo que había nacido, que había sido concebido y desarrollado en las escuelas y las facultades de educación, ¿sí? Por lo tanto, de manera, digámoslo, permítanseme las comillas, natural, el humanismo que permea la formación docente y en general incluso las ciencias del comportamiento, obviamente que permite un funcionamiento de un sistema de acción tutorial como la que se ha planteado desde España para Latinoamérica, ¿no? Allí efectivamente los profesores son proclives a apoyar y a tutorizar y etcétera, ¿no? Una broma, ¿no? Creo que somos buenas personas, el conjunto de la gente que trabaja en educación, ¿no? Sin embargo, cuando yo regresé aquí a México en el 2004, ya se venía trabajando desde 1999, se venían impulsando a través de la red de universidades en todo el país, universidades públicas, la ANUYE se llama Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, estos programas de tutoría. Eran programas que habían estudiado obviamente los modelos europeos, no solo el español, no solo el español, y habían hecho una hibridación de estos modelos, del modelo inglés, del modelo francés y del modelo alemán de tutoría. Esto está publicado precisamente por Sebastián Rodríguez Espinar en una publicación sobre tutoría y acción tutorial en las universidades españolas, en las que también colaboró Manuel Álvarez. De tal forma que aquí en México pues se vivía un auge de la tutoría. Cuando se acercaron a nosotros en la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación para pedirnos nuestra opinión sobre cómo ellos podían diseñar, o sea, estoy hablando de las autoridades estas de la Asociación Nacional de Universidades, se acercaron a nosotros para
¿Cómo podría capacitarse a los docentes para que fungieran como unos tutores eficaces? Y nosotros, cuando vimos lo que querían que se les enseñara a los docentes, pues obviamente estuvimos en franco desacuerdo. ¿Por qué razón? Porque nosotros pensábamos en ese tiempo y pensamos que el docente tendría que ocuparse centralmente de el aspecto de la enseñanza, ¿no? Y de promover en los jóvenes, sobre todo en México, que teníamos un rezago educativo muy importante en todos los niveles, en primaria, en secundaria, en bachillerato, todos estos sistemas de eso precisamente, de ese acompañamiento académico, ¿no? Y sin embargo, lo que se nos pedía era que le diésemos a los docentes en nuestras instituciones de educación superior, pues decimos aquí en México, pues una pasadita, ¿no? Una embarradita de conocimientos de psicología para que ellos pudieran hacer entrevistas a sus estudiantes tutorizados. Obviamente, digamos que como Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación nos negamos a eso, ¿no? Nos negamos. Sin embargo, pues en otras instancias, en otros niveles y en otros espacios donde hay orientadores también de gran calibre, de gran experiencia, aceptaron esa tarea y fueron a trabajar con esta asociación. De tal forma que se dio pues un gran auge, había congresos, encuentros nacionales, hubo un repunte así tremendo de la tutoría que era una práctica normal en las carreras de medicina y de ingeniería, ahora todos eran tutores, ¿no? Y a la postre qué sé yo, 4 o 5 años, empezó a tronar el modelito. No, este no era el modelo exactamente de Manuel Álvarez, no, ya les digo que lo habían creado allí ellos, ensamblando varias cosas, ¿no? Habían hecho un híbrido de los modelos que ya les comenté. Concretamente lo que querían ellos era algo más parecido al modelo inglés, una cosa que va muy pegado el docente de su tutorado, ¿no? Entonces, resultó pues que los grandes congresos y los grandes encuentros de tutoría empezaron a ser, digamos, el acopio de una serie de experiencias de dolor, de muchas emociones fuertes que estaban ocurriendo con los docentes, porque los docentes, pues obviamente que no eran ni profesionales de las ciencias del comportamiento todos, ni de la educación, ¿no? Recuerden ustedes, la mayoría, por lo menos en México, de los profesores no son docentes de formación, se van formando y se les va, digamos, capacitando sobre la marcha. Es deseable que sean egresados de una facultad de educación, pero no es así, ¿no? La gran mayoría no es así. Por lo tanto, teníamos allí en los encuentros estos, pues el recuento de experiencias emotivas, muy emocionales, en la que todos nos conmovíamos, ¿no? Y los docentes estaban muy contentos. Se sentían muy retroalimentados y estaban muy contentos. Pero era la mínima parte de la planta docente de cualquier facultad. ¿Por qué? Porque los docentes por ejemplo, de las ciencias duras o físico-matemáticas, no tenían interés alguno en estar apapachando, palmeándole la espalda a ningún estudiante. Al contrario, rápido, ¿no? Que aprenda, aquí yo vengo a enseñarle,
y si le duele el alma, pues ahí que vaya al psicólogo, ¿no? No tenían eso. De tal forma que la tutoría de pronto, aparte, bueno, ya empezó primero, todos estaban muy contentos haciéndolo con el corazón, con la buena voluntad, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que las tutorías y todos los sistemas tutoriales estaban pesando en el profesorado que no tenía las mejores condiciones y que no eran profesores de tiempo completo, que son aquí pues y los de carrera, que son los que llevan el peso pues de toda la docencia en una facultad, sino que eran los profesores de asignatura, estos de trabajo precario, que no tienen estabilidad, ellos eran los que contentísimos estaban trabajando con sus estudiantes en horas pues extras, ¿no? A su propio trabajo. Así que un día estos profesores también se comenzaron a cansar. Y entonces, bueno, pues el modelo ha empezado a tronar. Entonces ya las autoridades educativas dijeron, no, pues ahora va a ser obligatorio que todos los profesores de carrera den tutoría. Y pues hubo una resistencia y un rechazo a ello, ¿no? Porque los profesores de carrera pues son, digamos, la gente más prestigiada, que está siempre en foros y demás, y que cómo iba a gastar sus horas estando allí, ¿no? Y los orientadores que decíamos, hey, es que eso que quieren hacer ustedes lo podemos hacer nosotros, solo contraten a más para que tengamos suficientes orientadores aquí para diseñar algunas cosas. Esto llegó también fueron políticas públicas, Mónica, importantísimas en los años 2000, finales de la década del 2000, 2008 por allí, hubo otra reforma y se creó el sistema de orientación y tutoría en las escuelas de nivel secundario, ¿no? Que son los chicos de 12 a 15 años, 16 años. Y ocurrió que poco a poco, dejaron sin la materia de trabajo a los orientadores en el nivel secundario. En estos momentos, y ya con esto cierro, en el nivel básico, que es la primaria, donde no tenemos orientación educativa, pero en servicios de orientación educativa, pero en la secundaria sí, están estancados. Todo el peso de los, digamos, del acompañamiento que sí se debe de hacer a todo estudiante que atraviesa por la formación y sobre todo la formación pública, está, digamos, apoyada en los hombros de los tutores, ¿sí? Que no siempre funcionan, que no siempre les dan ese acompañamiento como debiese ser en la educación secundaria. Están en un momento realmente muy malo la orientación en el nivel secundario. En el nivel de medio superior continuamos teniendo servicios de orientación que siempre resultan insuficientes para las cantidades de mexicanos que ustedes saben que somos. Entonces, pues hay eso, ¿no? Hay insuficiencia, los programas son poco apoyados, ¿no? Y ahora ha habido una reforma educativa en la que importantísima a nivel nacional, precisamente por este gobierno que ahora se va, pero que continúa con la nueva presidenta, en donde nuevamente se pone el foco en el profesorado, es decir, en los tutores. Con lo cual, y eso es mi conclusión final, pues la orientación se halla atravesando pues una más de sus crisis, pero quizás creo que la ha dejado muy, muy de lado. Nosotros seguimos trabajando, por supuesto, yo trabajo en la Universidad Nacional, también en la universidad hay orientadores, pero nuestro papel
se ha ido restringiendo cada vez más, aquí no, por supuesto, pero en otras universidades de la República Mexicana, públicas, se ha ido restringiendo a labores propiamente correctivas, reeducativas, ¿no? El psicólogo, sobre todo el psicólogo que está allí esperando que llegue un estudiante en crisis, ¿no? Lamentablemente. Aquí nos hemos un poco ya especializado en la intervención grupal, en la UNAM y en la intervención de pequeño grupo y en la intervención grupal como asignatura, de tal manera que en los bachilleratos de la Universidad Nacional sí tenemos unas materias obligatorias que forman parte del currículum de orientación, ¿no? En uno de los subsistemas, en el otro continúa, porque tenemos dos subsistemas de educación preuniversitaria. En el otro continúa siendo un servicio aparte, ¿no? Que no es obligatorio, etcétera, etcétera. En fin, de manera gruesa, eso les puedo decir, que sí hay un especial interés en fortalecer, por lo menos a partir del nuevo gobierno, los planes de acción tutorial en México, ¿no? Pero yo sigo dudando de que esto pueda funcionar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Tiene levantada la mano Doris Campo, y una vez que finalice ya con su intervención y su aporte en este conversatorio, vamos a hacer ya el cierre con la invitación de continuar en una segunda sesión que nos permita tener pues mayor amplitud con este tipo de intercambios y de aportes, porque realmente la investigación pues lo amerita. Doris, tienes la palabra. Estás en mute, si por favor puedes activar, gracias. Hola, hola, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Voy a ser muy breve porque realmente me incorporé tarde, es un gusto, un honor. En especial colaborarle a la profesora Mónica, con quien compartí muchas veces acá en actividades académicas, científicas, y quien tiene una formación semejante a la mía, porque Mónica se formó en Venezuela y como ella lo sabe, acá nosotros sí tenemos una delimitación de lo que es la orientación como carrera. Nosotros pertenecemos al área de educación, pero con una mención que es en orientación y está muy bien delimitado y diferenciado con otras carreras como la psicología, el trabajo social, las cuales hemos identificado a través del objeto de estudio de cada una de estas carreras. Nosotros en orientación tenemos como objeto de estudio el bienestar integral de la persona. Así como la psicología tiene objeto de estudio la conducta, nosotros nos identificamos con el bienestar integral de la persona. Nuestros fundamentos teóricos tienen que ver con el humanismo, la filosofía humanista, también bastante de constructivismo, y específicamente en la teoría del desarrollo humano o ciclo vital que nos orienta para trabajar en cada uno de los nodos críticos que tiene la persona en su proceso de desarrollo. Para así, vemos la orientación como un proceso más educativo que básicamente que psicológico. En mi experiencia, yo soy orientadora en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, que es una universidad a distancia. Y para fortalecer el modelo que Mónica, la profesora Mónica está pidiendo que se le apoye, pues nuestra experiencia es, tomo lo que dijo la profesora Aliria, es importante que se determinen unos componentes. Y en nuestra experiencia en esta universidad abierta de Venezuela, nosotros trabajamos con áreas. Están, por ejemplo, el componente vocacional, y en ese componente vocacional determinamos y hacemos una clasificación también de otras áreas de lo que es la parte de desarrollo de la carrera, vocación propiamente dicho, y acercamiento institucional. Por ejemplo,
Cuando el estudiante ingresa a la Universidad Nacional Abierta, que es a distancia, generalmente viene de un sistema presencial. Y lo primero que hacemos es un proceso de orientación para adaptarse y conocer ampliamente cómo funciona nuestro sistema. Organización del tiempo, autoconocimiento y conocimiento institucional. Una vez que el estudiante cursa durante 9 semanas un curso introductorio que tiene 4 componentes básicos: lectura, escritura, autoconocimiento y orientación vocacional, es cuando ingresa verdaderamente a la carrera. Allí se sigue trabajando con la orientación vocacional y el área que creo que es lo que ustedes le llaman más que todo tutorial. Acá en Venezuela se llama orientación personal social. Es todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento individual, con las formas de relación desde el punto de vista social, con el desarrollo moral y todos los aspectos personales. Acá en Venezuela sí, la orientación desde el año 1999 es una política de Estado. Siempre estuvo en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República, y luego en la Ley de Educación, que en la modificación o ajuste que se le hizo en el año 1999, hay un artículo, que es el artículo número 6, que habla de manera explícita acerca de la garantía de los servicios de orientación en todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo. A raíz de eso, en el año 2000, comenzamos a trabajar y estuve representando a mi universidad en una mesa técnica para diseñar el Sistema Nacional de Orientación de Venezuela. Ese Sistema Nacional se terminó de diseñar y lo publicó, lo avaló el Ministerio de Educación Universitaria, que así como se llama hoy día, y los ministerios rectores de la educación. Acá en Venezuela tenemos 2. La educación básica o preparatoria es un ministerio y la educación universitaria es otro ministerio. Ambos ministerios se fusionaron, hicieron una mesa interministerial y allí se diseñó ese sistema. En nuestro sistema está reglamentado todo lo que tiene que ver con orientación. Y más recientemente, ahora en este año, ya 2003 y 2004, han habido modificaciones a nivel de educación media general, pero que tienen impacto en educación universitaria. ¿Por qué? Porque se habla allí de orientación y convivencia. Por ejemplo, es un área que insertaron en educación media general, donde los orientadores van a hacer su trabajo como especialistas, pero nosotros tenemos orientación a nivel de pregrado en varias universidades y a nivel de maestría en otras universidades, donde yo también he tenido, gracias a Dios, la bienaventuranza de trabajar, de haber hecho el diseño como especialista de contenido en la maestría, haber trabajado en el diseño y estar todavía allí como profesora, y cada vez que hay ajustes, yo he estado presente. Entonces, cada vez que hay una modificación en educación básica, pues tenemos que hacer ajustes al diseño curricular, al menos en la maestría donde yo estoy y a nivel de pregrado, para poder responder a las exigencias de lo que se está presentando en orientación a nivel de escuelas, de liceos, de lo que es educación primaria y educación preparatoria. Acá en Venezuela también había teníamos centros, o todavía existen centros comunitarios de protección y desarrollo estudiantil que atienden desde educación inicial hasta educación media general. Allí son grupos de orientadores que juntos atienden a varios colegios. Ahora, nosotros a nivel universitario nos mantenemos en contacto porque es necesario que estemos pendientes de los ajustes curriculares, de las materias de orientación que ofrecemos, pero también de lo que es la orientación como asesoría y consulta, o como servicio que se le llama acá, a través de los que estamos dentro de las universidades, como con esta figura. Yo soy personal académico de la Universidad Nacional Abierta, soy profesora titular, ese es mi cargo,
pero soy orientadora y mi función y mi ejercicio es haciendo orientación a distancia. Como les dije al principio, lo primero es ese proceso de adaptación de 9 semanas para el estudio a distancia, donde ellos tienen que conocer la plataforma de la universidad, la forma de entrega de los procesos y los productos que tiene la universidad, incluyendo los procesos administrativos y los procesos académicos. Esta universidad entrega materiales instruccionales anteriormente impresos. Hoy día ya se entregan digitales, pero también está la biblioteca física, y todo ese proceso, quien lo acompaña acá somos los orientadores. Luego, con la actualización curricular que se hizo en este momento en Educación Media General, nosotros, los de las universidades, hemos tenido entonces que participar en lo que se llaman las ferias vocacionales. Acá en Venezuela, lo más reciente, 2004, que se está haciendo como un gran movimiento de orientación, es lo que están llamando orientación vocacional. Este proceso de orientación vocacional, al menos en el estado Guárico, que es de Venezuela, donde yo estoy, específicamente en la ciudad de San Juan de los Morros, se hace como una gran feria que tiene varias fases. Esas fases tienen que cubrirse con todas las universidades que estén en cada localidad, y se lleva lo que se llama en mi universidad información educativa e institucional. Luego, con esa información educativa surgen allí los casos particulares. Esos casos particulares de confusiones, de necesidad de mayor información, pasan a ser asesoramiento individual, o que lo atendemos a través de nuestras oficinas. Algunos de nosotros tenemos oficinas particulares, y además de las oficinas que están dentro de las instituciones donde prestamos nuestros servicios. Pero ciertamente yo veo en este momento que estamos haciendo esa orientación vocacional. Sí, aquí en Venezuela se han insertado muchísimos profesionales de otras áreas que no son del área de orientación y están haciendo esa función. Entonces, precisamente, en el mes de noviembre nosotros vamos a tener un congreso de orientación que tiene muchos años realizándose a través de nuestra Federación de Asociaciones de Orientadores FAVO, y allí mi participación versa sobre la necesidad de rescatar una epistemología de la orientación vocacional, porque acá en Venezuela, en este momento, al menos en la experiencia, en los sitios donde yo he estado, se está haciendo como un poco más hacia lo empírico, y estamos olvidando la parte epistemológica, pero nos vamos a reunir y vamos a hacer como que, bueno, un análisis de lo que tenemos y lo que podemos producir desde el punto de vista epistemológico. Pero ciertamente, para fortalecer el modelo que nos está pidiendo la profesora Mónica, mi aporte sería que dentro de esos componentes que le sugiere la profesora Liria, el componente de orientación vocacional le haga como vamos a decir, unos subcomponentes más amplios a lo que se venía trabajando, porque realmente en este momento, cuando, al menos en Venezuela, el movimiento de emprendimiento, por las razones de tipo económico que nosotros tenemos, está entrando en contradicción con los elementos verdaderos de la vocación. Entonces usted se consigue que una persona que quiere estudiar odontología, pero paralelamente quiere tener una peluquería, y entonces llega un momento que cuando tenemos a los jóvenes en la universidad a mitad de carrera, empiezan a sentir que no van a continuar porque no pueden descuidar su negocio, y estamos buscando, ¿qué es lo que estamos buscando? Insertar algún componente que nos permita como reconciliar esas dos cosas, o que haya una coincidencia, que los jóvenes no abandonen su emprendimiento, pero no abandonen lo científico, y que puedan convertir su profesión en su emprendimiento, amén de las limitaciones económicas que podamos tener, pero que vean la forma de llevar eso en conjunto, que no haya contradicción entre el emprendimiento y la formación académica, para seguir valorando lo científico, porque realmente en Venezuela es preocupante este componente vocacional y cómo estamos llevando nuestros procesos de orientación. Entonces, muchas gracias, muchas Doris. gracias.
continuaremos pues comunicándome y la profesora Mónica cuando quiera algo como muy particular también podemos hacerlo a través del chat para continuar. No sé si por el apuro no puedo Claro. abarcar todos los elementos, pero muchas gracias por su atención y para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Dorita. Para nosotros también ha sido un placer tenerte y muchas gracias por tu tiempo. En realidad, pues esto implica que si podemos hacer algunos papeles de trabajo sencillos para hacerle llegar estas ideas a Mónica, creo que resultaría bastante valioso también, pero podemos continuar en otra sesión. No obstante, quisiera compartirle antes de cerrar a Mónica que en el entendido de que la rectora nos informó que la filosofía y sustentación académica que tiene la universidad es de enfoque ecosistémico. Entiendo yo que, dada esa realidad tan explícita que ella pudo dar a conocer con nosotros, estaría también que la tutoría para ustedes en este modelo tendría ya un enfoque definido, que sería una ecología de acción. Y particularmente pienso que pudieras pensar en relación con lo que la parte, digamos, de la praxis de la orientación en la acción tutorial implicará entonces con los estudiantes que ellos hagan un registro de lo que es su vivencia cotidiana, su historia de vida personal y sociogeográfica, como para uno ir identificando variables contextuales que determinan lo que es la pertinencia de ellos en su lugar, el quehacer de su realidad en cuanto a formación, pero también en cuanto a la vivencia que tienen en su contexto y su posibilidad de liderazgo, y el desarrollo de la autonomía en el proceso formativo del estudiante. Yo creo que estos son elementos importantes y que tienen que ir a lo práctico y concreto, dada la especificidad que tienen ustedes con esta experiencia que ella mostró en el video, de que son estudiantes, pero al mismo tiempo ya trabajan como docentes. Y esa realidad sociocontextual, geográfica y la realidad humana, vivencial, quizás no ha sido todavía registrada, y eso determinaría un elemento concreto y específico para que el modelo de tutoría sea con mayor pertinencia, no solo social, sino también académica formativa. Eso sería como una idea general. Pues bueno, quiero darles las gracias a todos por este tiempo compartido, por haberse conectado y aceptado la invitación que pudimos hacer a través de Relapro con la Junta Directiva, en acuerdo con apoyo para Mónica en su investigación y para la universidad en Ecuador. Así que quedamos con ese compromiso de poder continuar compartiendo ideas, y quienes le quieran hacer llegar a Mónica pues algunas ideas de la realidad que tienen en sus países, sería pues algo que se lo vamos a agradecer muchísimo. No sé, Mónica, si quieres unas palabras de cierre, por favor. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Hemos tomado nota, la doctora Jimena y el doctor Rafael están, como les dije al inicio, sistematizando todas sus ideas, sus experiencias. Vamos a ver si con Silvia, con Laura podemos hacer otro encuentro cuando dispongan, cuando tengan la buena voluntad. Fíjense que es muy enriquecedor para todos. Valdría la pena escribir sobre todas estas capítulos, ¿no? De la orientación, y algo como dijo Gabriela, es una pena, una tristeza como orientadores que se está perdiendo esta mirada de la importancia del acompañamiento académico integral al estudiante universitario. El joven contemporáneo, el joven nativo digital está viviendo unas crisis que nunca nosotros hemos vivido. Entonces, tal vez por eso no es comprendido y tal vez por eso estamos teniendo los problemas que tenemos en las universidades del mundo. No podemos decir solo Latinoamérica. Estamos viviendo situaciones graves, importantes. Debemos pensar qué va a ser quiénes van a ser los adultos que van a dirigir nuestros países. ¿Qué va a pasar con las familias, con todos estos jóvenes que no se encuentran, que no se hallan y que porque no tienen un celular viven crisis casi de vida o muerte?
Entonces, desde esa mirada, nosotros en la universidad contamos a Liria con el marco legal, con el lógico, pero en la parte práctica, pragmática, ¿cómo hago yo esto si yo no soy orientado? Pero nos dice las políticas de la universidad que ese acompañamiento es el que queremos nosotros darle propia, ¿no? A la universidad, al contexto ecuatoriano y al contexto del mundo, porque Ecuador no es la excepción en ningún sentido. Yo estoy súper agradecida. Mónica, perdón, están pidiendo tu correo electrónico para que lo coloques en el chat, por favor. ¿Cómo no? En este momento se los coloco. En el chat del grupo también les coloco. Y cualquier aporte, a mí me gustaría más otro conversatorio, miren lo rico que ha sido escucharnos, preguntarnos. No hay duda. Ajá, a mí me quedan varias preguntas, veamos en qué momento podríamos hacer. Bueno, primero, Mónica, primero habría que sistematizar con la ayuda de la doctora Flora y con Gerardo. Jimena y Rafael. Sí, Gerardo Jimena y Rafael están recogiendo. Exacto, con ellos tres, más el video, nos ponemos a trabajar, sistematizamos y después nos volvemos a encontrar para seguir trabajando, ¿sí? Por una cuestión de respeto por el horario, hay mucha gente de Argentina, acá ya van a ser las 11 de la noche. Como dicen en Perú, no existe las 2, si Tupanas Chiscama, que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Un saludo a Luisa, que está allí presente desde Perú. Así que muchas gracias a todos y nos juntamos en mini grupo y después Muchas un nuevo gracias. encuentro. Muchas gracias. Buenas noches. Una linda noche a todos. Buenas